Buenos días, mi nombre es Francisco Selleta Requena. Esto es para la exposición de Derechos Romanos. Yo soy de la sección Saya B y bueno, comencemos. La familia romana. En esa época la familia romana estaba conformada por el patriarcado. El patriarcado era el pater family, que era el que tenía el poder absoluto sobre toda la familia. Era el primordial. La mater family era la segunda, la secundaria. La familia se entornaba en cuanto a los varones. Por ejemplo, la mujer, si se iba a casar o un acto jurídico o algo, el pater family era el que tenía el control sobre eso. El parentesco, por ejemplo, el parentesco es el vínculo que une a los miembros de una familia por un vínculo de sangre, por ejemplo. En Roma había muchas clases de parentesco. Estaba por afinidad, que era el vínculo que unía a las personas cónyuges con la familia sanguínea de su otro cónyuge. Estaba por cognatio servis, que era durante Roma no se podían los esclavos casarse, tenían que ser ciudadanos libres. Sin embargo, los esclavos tenían como una especie de matrimonio y tenían a sus hijos durante esta especie de matrimonio. Así que este fue el nombre, cognatio servis fue el nombre que se le dio a los hijos de los esclavos. Estaba el cognatio, que era el vínculo de sangre, familias de sangre, eran cercanos, ¿cierto? Y agnaticio era un vínculo político civil. Ejemplo de esto podría ser la patria potestad. ¿Qué era la patria potestad? Era prácticamente un régimen donde el pater family tenía todo el control absoluto sobre los que estaban sometidos a su poder. Durante las transiciones de Roma hacia la actualidad hubieron muchas etapas. Por ejemplo, durante la etapa de la República, al pater family se le quitó poderes. Por ejemplo, un pater family podía imponerle un castigo a su hijo como era la muerte. Durante la República, él tenía que consultarlo con una audiencia y se llegaba al acuerdo si sí o si no. A medida que fue pasando esto, se fueron colocando otras etapas. Por ejemplo, la etapa del Imperio Cristiano, que fue donde se le quitaron mayormente todos los poderes. Aquí fue donde se permitió que el hijo pudiera demandar al padre por la pensión alimenticia, hasta llegar hoy en día a la actualidad, que la patria potestad es un régimen de reciprocidad de deberes y derechos. La LONA lo define como el conjunto de deberes y derechos que tiene el padre entre su hijo, en resumen. Aparte de la patria potestad se encuentra la curatela y la tutela. Tutela, el concepto básico es cuidar, preservar, proteger. Y curatela, la representación o asistir a un capacitado, por ejemplo. Aparte de esto se encontraba, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio era etimológicamente, matrimonio significa madre carga. Matriz es madre y monio es carga, madre carga. En Roma había dos clases de matrimonio. El cine el cusmano y el cinemano. El cusmano era donde la mujer pasaba a ser familia dejaba de ser de su familia alimenticia y pasaba a la familia de su marido. Y el cusmano era aquel que podía ser celebrado por los plebeyos o por los patricios. En este la mujer cuidaba su vínculo agnaticio de su familia, por lo tanto cuidaba sus bienes, protegía sus bienes. En Roma habían tres requisitos para poder casarte. No podías estar casado con alguien y, por ejemplo, si eras viuda, tienes que esperar 9 meses para poder casarte. De esta manera no había problema si tú tenías un hijo y no sabían de quién era. Cambio el hombre sí se puede casar apenas se divorcia o queda viudo.
se encontraba por pubertad. En el caso de la mujer era a partir de los 12 años y de los hombres de los 14 años. Y por consentimiento, que era muy importante. Si no tenías el consentimiento no te podías casar. Y en caso de que fuera un consentimiento injustificado del pater family, se podría hacer una audiencia y si te daban el consentimiento, sí, si no, no. Y se encontraba, por ejemplo, el divorcio. Para divorciarte habían el divorcio de mutuo acuerdo o por repudio. Se encontraba por la muerte, y también había el divorcio por que si perdías tu ciudadanía o tu libertad. Esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado mucho. Gracias, nos vemos en la próxima.